Hola, buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien el día de hoy. Bueno, esta vez el video va a ser como más tranquilo debido a que, pues, este es un tema muy personal, o bueno, medio personal mío, ya que, aunque no lo parezca, a mí me cuesta un poco socializar. Y encontré en el dibujo la forma perfecta de hacerlo. También es muy tranquilo, porque bueno, esta vez estaré tocando como temas más psicológicos, psicoemocionales. Por lo tanto, en vez de traerse una coca y un monster, tráiganse un tecito y galletas. Así que también quiero avisarles de que gracias al universo y a Olivia Rodrigo, cambié de micro. Ahora ya no estoy grabando con el teléfono como lo hacía antes, sino que tengo un pequeño micro con el cual voy a empezar a tratar de grabar más seguido. Y también que cambié de tableta gráfica. Ya no utilizo mi anterior, sino que utilizo una nueva. No sé si quieren que les haga una review o que quieren que les haga eso. La verdad, para mí estaría bien. Así que tráiganse unas papitas, una coca, bueno, un tecito y galletitas. Y empezamos con el video del día de hoy. Bueno, pues quiero empezar con lo siguiente. No siempre cuando una persona habla significa que habla por gusto. ¿A qué voy con esto? Quiero contarles esta historia. Cuando yo era pequeño, justamente en primaria, a mí me hacían, diría que acoso, porque de hecho fue acoso, debido a que yo no podía hablar casi. De hecho, en mi primer empecé a hablar prácticamente a los 2 años y medio, lo cual para un niño promedio es bastante raro. Siempre me ha costado hablar, desde muy chiquito me ha costado hablar. Porque pues en mi casa me enseñaron básicamente a no hablar. Porque para evitar problemas o cositas así. Pero igual en la primaria tampoco es que sea muy bueno socializando. O bueno, fuera muy bueno socializando. ¿Por qué voy con esto? Rara vez podía hablar, por lo tanto los niños se alejaban de mí. Siempre estaba solo en un rincón, comiendo debajo de un árbol, para pues sentirme tranquilo. Porque como a mí me costaba mucho expresarme, justamente mi profesora de primaria le preguntó a mi mamá si yo era mudo o algo así. Y mi mamá dijo, no, simplemente no hablo. Y ya. Así pasó un tiempo y la verdad no me quejo. Pero tengo unas amistades que tuve en el sexto año de primaria. O sea, yo tenía casi 12 años. Y el cual quiero mucho, que le vamos a llamar de momento Miguel. A Miguel lo conocí en la primaria y fue básicamente mi primer amigo, porque pues mi interacción con él fue bien chistosa, debido a que no éramos como quien dice hola, ¿cómo estás?, sino más bien me dio un balonazo y me pidió perdón y desde ahí empezamos a platicar. Bueno, entonces dirás, ¿cómo te expresabas entonces? La respuesta es no sabía cómo. Hubo un tiempo desde la primaria justamente que empezaba a escribir canciones. Mi forma de hablar con la gente era cantando, o sí, cantando, bailando, cositas así, porque a mí desde muy chiquito me interesó el mundo del arte. Aún debido a esto, no siempre fue lo más idóneo. De hecho, mis profesores cuando empecé a cantar me regañaban por cantar en los pasillos o cosas así. Así que lo dejé por un tiempo. Aún así, igual quería seguir hablando. Aunque a mí me cuesta mucho hablar. Me cuesta muchísimo en frente de personas. Sé que para mis amistades actuales debe ser bastante raro que esté diciendo, oye, Haru no sabía hablar de chiquito, o Haru es bastante tímido con la gente. Pero así soy. Pero bueno,
Llegué a la secundaria y en la secundaria conocí a Harry, mi mejor amigo, mi actual mejor amigo de toda la vida. Lo quiero, lo respeto, lo amo. Ese hombre es divino. Pero aún así, nos conocimos justamente porque éramos los raritos del salón, por decirlo de algún modo. Yo era el que no hablaba, él simplemente entregaba las tareas y sacaba buena nota. Y él era justamente el friki, otaku y parte de la comunidad LGBT. Así que pues éramos muy diferentes al resto, por decirlo de algún modo. Por lo tanto, nos acosaban, nos hacían bullying, cosas así. Así que empezamos a conversar. Yo tomé una posición como más pasiva ante las personas y Harry en cambio decidió tomar una posición mucho más activa, hablando, contestando, respondiendo. La verdad siempre admiré eso de él. Pero bueno, pasó el tiempo y seguí cantando, pero ya más en mi privacidad. Hasta que decidí, oye, ¿por qué no escribes canciones? Y empecé a escribir canciones, me ponía con el tecladito que tenía en la secundaria. Estábamos ahí todos tranquilos, yo estaba ahí con el teclado, componiendo, y cositas así. Pero una vez llega... una vez mi profesora de artes de ese entonces, la cual detesto, que le vamos a poner Clara por Clara de huevo, ella justamente vio mi cuaderno, me vio un día en el receso, estando yo en el salón de música con Harry, me regañó y me agarró mi cuaderno y el cuaderno se lo pasó a otro niño porque él estaba en detención, supuestamente. El punto es que todo el mundo vio mi trabajo, o sea, mis canciones, mis cosas así, y se empezaron a burlar. Y Danica no. Yo trataba de componer cositas más tranquilas o hablar justamente de cómo me sentía y que hacen los niños burlarse. En fin, a veces los niños pueden ser crueles. Pasó el tiempo y me callé mucho tiempo. De hecho, volviendo al mismo tema, cuando entré en tercer año de secundaria a los 15 años, mi profesor justamente de matemáticas y física me preguntó si yo era mudo. Me preguntó a mi mamá si yo era mudo. Hasta que yo hablé y le dije no. Esa fue la primera palabra que muchos compañeros me escucharon soltar. Esa fue la primera palabra que muchos gente que apenas me conocía había escuchado. Entonces te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con el dibujo? Ya lo van a saber. Cuando entré a tercer año de secundaria, o sea, a los 15 años, 14, 15 años, mi amigo Harry me empezó a dar mis primeras clases de dibujo. Empecé aprendiendo teoría de color, manejo de imágenes y todo el pedo, composición y cuánta cosa. Porque yo había visto justamente un anime que es el anime de Sakura Card Captor. Sí, ya sé, es un poquito tonto, pero sí es. Dado lo cual, yo empecé a querer aprender a dibujar y Harry sabía dibujar muy bien. De hecho, ese weón dibuja hermoso. Y dije, pues yo quiero. Y me enseñó y poco a poco fuimos aprendiendo. Hasta que un día dije, oye, ¿por qué no cuento mis propias historias? Yo antes escribía historias para mi hermana menor, pero actualmente ya no lo hacía tanto, ya que la niña ya había crecido y ya no tenía a quien contarle cuentos. Aún así, empecé a crear mis personajes y cosas así, y salió el primer Haru, que es básicamente un lobo. Y con ese lobo hacía como pequeños dibujitos o pequeños trazos en mis hojas de cuaderno, o compraba hojitas y lo dibujaba en diferentes posiciones. Me expresaba de una forma que yo no sabía que me estaba expresando, porque contaba lo que me pasaba mi día a día o contaba cómo me sentía a través de mis dibujos, lo cual es curioso, porque yo nunca podía hacer eso. Aún así, todo fue medio raro cuando llegó pandemia, porque me tuve que distanciar de Harry y me tuve que distanciar de
bastantes amistades. Bueno, bastantes amistades entre comillas. Amistades slash compañeros que les tengo aprecio porque ellos no me hicieron el fuchi cuando yo estaba en la secundaria. Porque hasta eso, a mí exponer se me complicaba mucho. Una de las facultades que tienes que tener es exponer hacia una persona. Y a mí se me complica mucho exponer. Bueno, se me complicaba mucho en ese entonces. Porque me da mucha pena. O sea, yo soy bastante penoso, que no lo parezca. Pero así es la situación. De hecho, actualmente todavía no puedo ni verle a la cara a gente por o mucho respeto o miedo de que me digan algo o la verdad, lo que sea. Por ejemplo, tengo un superior en la universidad el cual quiero mucho y aprecio, pero no lo puedo ver a la cara. A mí muy rara vez se me da ver a la cara a la gente que le tengo mucho respeto. De hecho, ver a mis amistades actualmente es como, wow, todo esto avancé. ¿Por qué? Porque al llegar pandemia me agüité. Y yo bien feliz porque de hecho nunca salía de casa. Estaba en el computador, llevando clases y terminando cosas. Me regalaron mi primera tableta gráfica y empecé a dibujar. Así que empecé a hacer amistades como por línea o cosas así. O me empecé a platicar con Harry. Y me di cuenta que no necesitaba usar la voz para hablar. Simplemente escribía las cosas y ya. Por lo tanto, se me hacía más fácil, la verdad. Por justamente como me da pena actuar con la gente. Aún así, mi humor se fue maxificando. De hecho, mi humor es un poquito satírico y sarcástico a veces. Pero bueno, quiero seguir comentando lo siguiente. En mi caso personal, empecé a hacer tiras cómicas. O bueno, tiras cómicas slash mini cómics para contar cómo me sentía o cosas que me pasaban. Mi papá en ese entonces me llevó con un pequeño psicólogo y le comentó que lo que tenía yo era pues básicamente miedo a hablar con la gente. Nunca supe si era ansiedad social o no, aunque la verdad creo que es. No me estoy diagnosticando, pero creo que es. Porque a mí me cuesta mucho. Aún así, lo siguiente. Cuando me iba a mudar para ir a estudiar a mi ex universidad, dije, esto no me va a pasar. Así que empecé a forzarme siquiera a hablar. Sé que no es lo más sano forzarse a hacer algo, pero tenía que hacerlo, ya que yo iba y actualmente vivo solo. O sea, yo estoy solito en un lugar desconocido, con mucha gente y no puedo estar mostrando mi teléfono todo el rato en plan de miren y lean y yo no puedo hablar. No, aparte de que tengo que explicar mis propios proyectos. Porque por ejemplo, tengo un proyecto ahorita en cuestión que se está trabajando, que más al rato, bueno, en estos meses va a salir un video relacionado a eso. Aún así, quiero seguir trabajando en ello, por lo tanto tenía que exponerlo, ya que también en mi actual universidad tengo que exponer enfrente de un escenario. No tienen una idea del miedo que me da subir a un escenario a hablar. Ustedes dirán, pero Haru, tocas el piano, tocas pianista. Sí, toco el piano y he tocado en escenarios. Pero una cosa muy diferente es tocar las notas que yo me memorizo y termino haciendo correctamente porque las ensayo 50 veces. Y otra cosa es improvisar en un escenario para hablar. Porque a mí es un poquito diferente, la verdad. Así pasé y de hecho empecé a seguir tratando de hablar un poco más. Y llegamos a lo que sería el canal. El canal se creó originalmente como un sueño de un escuincle baboso de como 13 años, porque a mí siempre me ha gustado este tema de hablar. O sea, a mí me encanta hablarle a un micrófono y ver gente hablándole a un micrófono, dibujando. Tenemos por ejemplo a Flashito D, o qué sé yo, Pillo ASDF, que en ese entonces eran los que yo más veía en mi tiempo de pubertad. Y actualmente la sigo viendo. A Pillo casi ya no tanto, pero mucho más a Flashito.
Y me dije, bueno, podemos intentarlo. Y no sé si ustedes se dieron cuenta de que al principio, el primer video que tengo hablando es como un poquito más dulce. Eso es porque a mí yo estaba hablando justamente como si estuviese en un escenario. Lo que yo hago actualmente es literalmente, por eso les digo que esto es un chisme o una plática, porque los imagino que han estado conmigo, platicando o conversando. Volviendo al tema. Tanto fue así de que a mí ya no se me complica tanto el hecho de hablar con una o dos personas a la vez. De hecho, puedo mantener una conversación bastante tranquila con amistades. Pero llega un punto en el que mi cerebro hace un breakdown y se me olvida todo, no puedo hablar, me complica, me estreso, me da ansiedad y me estresa mucho. Aún así, puedo seguir tratando de mantener la conversación lo más estable posible. Pero también, ¿cómo llegué a este punto? Simple y sencillamente haciendo mis tiras cómicas. Aprendiendo con las tiras cómicas y con la teoría de color, el manejo de imágenes, la puesta en escena, que podía simple y sencillamente comunicarme mediante mis dibujos hacia las demás personas. De hecho, algo que hago mucho y la verdad no me avergüenza, y de hecho creo que es algo muy sano, es que yo hago tiras cómicas cuando ya mi cerebro ya no puede hablar. O sea, cuando yo ya me siento tan abrumado que no puedo hablar, lo que hago es literalmente agarro mi cuaderno de dibujos y me pongo a dibujar. Me pongo a dibujar como mis tiras cómicas, como me siento, lo que quiero decir pero no puedo, cositas así. De hecho, si ven mis cuadernos, son prácticamente puras tiras cómicas, prácticas, tiras cómicas, dibujos, representaciones, etc. De hecho, comenten si quieren un video mostrando mi sketchbook o mis sketchbooks, porque tengo como 50,000. Así que, bueno, quiero también comentar lo siguiente. Yo puedo hablar, porque puedo hablar en persona, porque de hecho fui a la PowerCon. Ir a la PowerCon como artista fue un muy gran paso para mí, porque a mí hablar con personas en persona, válgame la redundancia, se me complica mucho, y lo voy a seguir diciendo porque se me complica mucho, me estreso, yo me agobio muy fácilmente, yo soy muy mecha corta con el agobio y la ansiedad. Así que si a mí me pones en un ambiente donde hay 540 y tantas personas y yo tengo que atenderlas a prácticamente todas, yo me agobio mucho, me estreso y me dan ganas de llorar y hacer mimitos, y que me hagan mimitos. Pero gracias al multiverso estaba un amigo mío que le vamos a poner Dalan. Dalan estuvo al lado mío y me estaba ayudando precisamente con el tema de elaborar el tema y hablar, porque llegó un punto en el que yo ya estaba tan estresado que empezaba a hablar mal, que trataba de mantener la sonrisa pero se veía totalmente fingida y cosas así. ¿Por qué digo que la sonrisa se veía fingida? Porque llega un punto en el que mi sonrisa es fingida. ¿Por qué? Porque no quiero que la gente me vea mal. O sea, yo no soy una persona que quiere manifestar su tristeza o su odio. Prefiero guardarme las cosas yo y dibujarlas, o cantarlas, o tocarlas. Porque hasta eso, Chopin, Tchaikovsky y Rachmaninoff son tres músicos que a mí me encantan, que yo a veces toco y cositas así, porque son los sentimientos que expresan. Un ejemplo muy clarísimo sería el preludio de la gota de lluvia de Frédéric Chopin, que es muy triste, el vals de la Bella Durmiente de Tchaikovsky, que es muy alegre, o el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff, que es muy romántico. Por lo tanto, tocar esos tipos de obras son muy bueno para mí, porque yo me desestreso. De hecho, para mí dibujar me desestresa. Por eso lo elegí como carrera, porque quiero comunicar mis cosas a la gente. También quiero decir que
actualmente, si bien estoy tratando de volver a utilizar mis antiguas técnicas para comunicarme, ya no lo hago tan en público. De hecho, justamente una señora, la que atiende el día en la tienda de abarrotes, me preguntó justamente, ¿por qué ya no sigues cantando ya, cachai? Y yo la verdad les digo que estoy cansado o que vengo corriendo para evitar decir, me da miedo que la gente me escuche cantar y que me digan, cantas mal. Porque ya me lo han dicho como varias veces, como 40, 30 veces, que canto desafinado, cosas así, y la verdad prefiero guardarme las cosas. Por lo tanto, estoy como tratando de volver ese tipo de cosas poquito a poco, pero no sin antes decir que para mí dibujar se convirtió en mi método de expresión principal. Para mí, en vez de platicar, porque a mí se me complica mucho hablar con mucha gente a la vez, es dibujar o cosas así. Para mí el dibujo cambió mi forma de comunicarme a una más positiva, porque yo me comunico ante ustedes con el Haru que están viendo ahí de abajito, porque si ustedes me ponen ahí enfrente yo no puedo. Tengo que estar muy cuidadoso y cosas así. De hecho, tanto es así, ahora me acuerdo que hace poco tuvimos una excursión. En una excursión hacia un evento. De hecho, no sé si pueda adjuntar la imagen, creo que va a estar muy blurreada, pero aquí está. Eh, donde justamente estamos hablando de que yo iba con un cubrebocas y unos mangas y guantes y cosas muy que me cubrían el cuerpo. A mí, fíjense que es algo muy chistoso. Yo puedo permitir hablarme muta y otra vez mediante un micro, pero a mí hablar enfrente de muchísima gente me complica. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿cómo hiciste amigos? En mi caso es un poquito curioso, pero pasa de que cuando llegué yo para donde estoy actualmente, empecé poco a poco a tratar de hablar más. Ya tenía como conocimientos de para entablar una conversación y cosas así, pero mis relaciones sociales eran muy pocas. Por lo tanto, llegó un día una amiga mía muy querida, la cual le vamos a llamar em, Rafi. Rafi, ella es muy chaparrita, muy buena onda, la quiero mucho. Y ella es la que siempre está cuidándonos a mí y a una amiga mía, la cual le decimos Didi, porque ella sí tiene ansiedad social, yo no sé si la tengo o no, pero a mí es más que nada como fatiga social, le puedo decir, porque a mí hablar con mis amigas yo puedo hablarte como 50 años y no me canso, pero lo que es hablar con mucha gente o hablar en una situación de mucho estrés se me complica mucho. Hasta que, eh, hasta que Rafi me enseñó justamente a decir, oye, ¿por qué no hablas un poquito más? ¿O por qué no me comentas esto? ¿O por qué no lo comentas enfrente? Cositas así que me fueron como hincapié para poder hablar. La verdad, quiero muchísimo a Rafi, quiero muchísimo a Didi, quiero muchísimo a Harry. Son básicamente mis mejores amigos de corazón. Porque aparte tengo otro amigo que quiero mucho, que él me enseñó básicamente a no tenerle miedo al escenario y a tratar de comunicarme más mediante gestos, el cual le vamos a poner ahorita Yoshi, como el de Mario Bros. Ese me enseñó justamente ese tipo de cosas, lo cual me ayudó muchísimo al momento de hacer una entrevista para cambiarme a la universidad que estoy ahorita, a Furry University. Por lo tanto, eh, quiero decirles lo siguiente. Para mí dibujar y las artes en general se convirtieron en mi método principal de expresión. Porque yo no puedo hablar mucho. O sea, a mí me pones enfrente de 50 personas en un frente y a mí me da mucha ansiedad. Me da muchísima ansiedad. De hecho, mi propia psicóloga me ha dicho, prueba poco a poco, vamos trabajando lentamente para que tú te vayas acostumbrando a la gente o cosas así. Yo la verdad acepté y estoy poquito a poco tratando de hacer eso. Por eso está actualmente el canal y quiero seguirlo haciendo porque pues los quiero. La verdad es que los quiero mucho y la verdad
poco a poco voy a tratar de seguir mejorando ese tipo de ambiente, pero a mí las artes y el dibujo cambiaron mi vida, mi forma de expresarme, porque de pasar a no platicar, a dejar de tocar, a dejar de componer, a empezar a dibujar y empezar a caminar, ya sea poquito a poco, muy poquito a poco, es un paso grande, aunque no lo parezca, sobre todo para mí. Bueno gente, este es el video de hoy. La verdad no sabía qué hacer después de lo que pasó. Así que decidí contarles un poquito de mi ambiente más personal. Por lo tanto, ¿qué opinan? Comenten acá abajo. La verdad también estoy trabajando en los dos videos, que estoy como trabajando lentamente, pero estoy trabajando en ellos. También quiero avisarles de que próximamente voy a estar como haciendo como más retoquitos al área visual del canal. Y creo que voy a trabajar en una intro. Así que espérenlo pronto. Se les quiere, se les ama, se les cuida, se cuidan. Tomen mucha agüita, no tomen tanto café porque les da ansiedad, créanme, se los digo por experiencia. Y chais.